No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. ¿Está bien? Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes 10 de la mañana con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por estar, Luis, nuevamente con nuestro público. Luis, muchas cosas que han pasado durante la semana, muchas noticias, pero sin embargo, antes que nada agradecer a toda la gente que nos hace cada semana el favor de ver. Me da mucho gusto, Luis, que realmente cada día son más. Gracias por sus opiniones, gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas, que eso nos da mucho gusto realmente que la gente esté pendiente de nosotros, don Luis Correa. Sí, claro, se agradece porque finalmente pues este programa, como seguramente muchos otros que haces, Gerardo, lo haces para el público. Finalmente se trata de dar lo mejor que uno tiene en la mente, en el alma, para interés del público. No, y te decía que gracias por todo, Luis, y además que hay muchos temas, porque vemos que ahora, por desgracia, este gobierno federal, este gobierno de la cuarta de formación, no acaba de sorprendernos. Y resulta que tienes, ahora sí, una cortina de humo que ya todo el mundo ya lo conoce, en el cual ves a Gatell, ves a Lozoya, el avión que no se vende, que dicen que es el más honesto porque no se vende ante nadie, el mismo, ¿cómo se llama? Uso o no uso cubrebocas, todo esto que va envolviendo, Luis, y ya, por suerte, a pesar de toda la gente, de las encuestas que están a favor de AMLO y todo, la gente ha reaccionado completamente diferente, y aparte de sus bots y todo, quieren contener esta situación real que la gente siente de AMLO. No se puede, y esa cortina de humo en tiempos de la pandemia, Luis, está interesante porque la gente dice, ya basta, ¿no? Ya no te creemos. O sea, mira, dices, oye. Mira, en primer lugar, pues para los que esperaban un programa diferente la semana pasada, les quiero pedir una disculpa y les explico la razón por qué fue de esa manera o con ese tema. En el momento en que hicimos el programa de la semana pasada, Gerardo, te ubicarás en tiempo. Era el momento más ruidoso de la presencia de Emilio Lozoya, el más ruidoso hasta este momento, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba hablando de la acusación de Lozoya, del video de Lozoya, etcétera, etcétera. Yo la verdad no quise, y por lo visto tú tampoco, abordar el tema porque no lo introdujiste. Porque, bueno, del asunto de Lozoya, desde que lo veíamos venir y todavía estaba en España, comentamos ampliamente que pues era para el uso comunicacional y político del actual régimen, ¿no? O sea, no he pensado, ojalá y me desmientan en los hechos, nunca he pensado el caso Lozoya como un asunto jurídico, un asunto de justicia, un asunto de verdadera estrategia del combate a la corrupción, sino más bien un asunto de posicionamiento político. Yo dije en su momento, Lozoya viene a ser para los políticos la marca de raya por parte del gobierno para que no se sientan gallitos y no los embistan. O sea, es un mecanismo de combate a sus adversarios, como de alguna manera se utiliza el mismo fisco, la unidad interna de finanzas, de inteligencia financiera, para mantener a raya a todos los que pudieran ser sus opositores en la disputa política en el territorio nacional. Entonces, desde antes yo no creí que Lozoya fuera otra cosa que eso, e inmediatamente después de haberlo dicho en algunos programas, el mismísimo Andrés Manuel salió a la palestra a confirmar mis juicios. O sea, de alguna manera él en las palabras pues daba validez a mis argumentos o a mis juicios de su intención, ¿no?
Bueno, él dijo, esto no es un asunto legal, ¿no? Esto es un asunto de que el pueblo debe saber, o sea, incluso incurrió en atropellos a la legalidad, en atropellos bueno, ya los abogados hablan de que él de alguna manera altera el debido proceso, o cuando menos la filtración de los videos, la filtración de la supuesta acusación, etcétera, etcétera. Y entonces queda la conclusión a la que habíamos llegado nosotros en programas anteriores, ¿no? Esto no se trata de un asunto de justicia, de resarcimiento de daños, de legalidad, sino de el uso político, el uso comunicacional de una circunstancia para beneficio de determinadas gentes y perjuicio de determinadas gentes. Entonces, la verdad es que por eso yo no le di la importancia que todos los medios le dieron en ese momento. Obviamente de ese programa a este programa, pues han sucedido cosas que creo que te hacen a ti entender que es necesario abordar el tema, y yo lo tomo como tal. Abordémoslo porque, para empezar, al video le correspondió otro video, es decir, se da una batalla en esos términos, porque además lo que hay que ver es que no se está dando una batalla por si se tuvo la culpa, no se tuvo la culpa, nos acusan de sucios, bueno, pues hay que buscar cómo acusarlos de sucios también a ellos. Entonces, estamos en medio de una guerra política y los ciudadanos de alguna manera tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo y no sobredimensionarlo, ¿no? Porque para empezar, ninguna de las acusaciones tiene una dimensión y un sustento jurídico importante para llegar a una conclusión. Incluso jurídicamente pareciera ser que el video en el que está involucrado el hermano del presidente, pues ya tiene unas demandas presentadas por distintos partidos políticos. Hay el cuestionamiento de mucha gente, incluso tú Gerardo, me lo has hecho saber, que dónde están los partidos políticos en esto. Pues por un lado, atemorizados a ser exhibidos, porque todos están peleando de alguna manera por su posicionamiento público. No están peleando necesariamente en aras de la justicia. O sea, ellos saben que están en los antecedentes, en los tiempos precedentes a un proceso electoral, y todo lo que hagan o dejen de hacer, pues puede alterar su aceptación o su posicionamiento. Y estamos en esa dinámica. Estamos en esa dinámica y entonces pues tampoco están muy en posición los partidos políticos de salir a la palestra, porque pues para hablar hay que de alguna manera no tener algo arrastrando atrás, pero pues también necesitan posicionarse y necesitan ser parte del tema que domina o que está muy presente en la agenda política nacional. Entonces, creo que de esto vamos a ver muchas más cosas. Me parece que el presidente que sacó como su gran arma, porque además la usó con toda la profusión mediática que su puesto le permite, él exhibió el video en su mañanera porque él descalificó el buen uso, para él mal uso o insuficiente uso del video en los medios de comunicación, y entonces pues usó el tiempo gubernamental para, digamos, hacer su justicia, ¿no? Oye Luis, oye, Luis, sí. además hay que reconocerlo, el presidente ya lo dijo, lo que hacen los demás es corrupción, lo que hace su hermano Pío y todos los de la 4T es simplemente son aportaciones voluntarias del pueblo. O sea, sigue él, Sí. O sea, espérate, no somos malos. Nada más que eso que él señala, aportaciones voluntarias del pueblo, está más claramente tipificado como un delito electoral que lo que él usó para denostar a sus opositores políticos, ¿no? Porque finalmente lo dijimos antes,
ninguno de las supuestas acusaciones configuraría un delito vigente, un delito no prescrito, un delito que mereciera sanción en la legislación mexicana. Ahora, si resulta que el presidente tiene su propia legislación en la cabeza y decide cómo acusar, cómo juzgar, cómo sentenciar y cómo hacer responsable y pagar por sus delitos a la gente en este país, pues resulta que para empezar desatiende el juramento que él hizo en su toma de posesión, que es respetar y hacer respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, ¿no? Entonces, bueno, pero Luis, ahí el juego. Pero disculpa que te voy a interrumpir porque está bueno esto. Porque además, recuerdan que también reconoció él, el mismo tema, que él fue el que dio la orden de liberar a Ovidio. O sea, no es la primera vez que Ovidio él... Guzmán, el hijo del Chapo. Exactamente. Entonces dice, bueno, ¿de qué se trata? Que cuando los que dan su aportación voluntaria tienen problemas, hay que estar con ellos. Es lo que la gente está diciendo, Luis, en la calle. Espérate, ya no lo tragamos como antes, que eras tú realmente el pastor de tu rebaño y que tu cuarta de formación iba bien. Entonces, Luis, ya como que es lo que te digo, que el ambiente de la gente ya está en otra, ¿cómo se llama? Ya no te creo tanto como al principio, aunque los chairos le sigan creyendo. Mira, yo creo que hay varios asuntos en el escenario nacional que apuntan claramente cuál es el juego, ¿no? O sea, a ver, si vemos el asunto de Lozoya y vemos que no es un asunto jurídico, no es un asunto legal, no es un asunto de justicia, sino es un asunto político. Si vemos de repente cuando se le hace bolas el engrudo, es decir, que el video no fue tan contundente como él lo pensó, cuando empieza a ganar aceptación por su supuesto combate a la corrupción, con el video de Lozoya, viene el video de su hermano y ¡pum! Se le hace bolas el engrudo, es decir, se le agua la sopa. Y entonces tiene que volver a meter el ingrediente favorito del presidente, el avión, ¿no? El ingrediente favorito del presidente es el avión. Nuevamente, él en sus redes personales, incluso filma un video donde él mismo dice que no es chiquito, pero se ve muy chiquito junto al avión, a volver a decir que se rifa un avión que no se rifa, porque él mismo dice, y no pone el énfasis en ayudemos a que haya menos contagiados, menos... No. Dice, pone el énfasis en el lujo en el que se vivía antes y ahora no, etcétera, etcétera. O sea, todos sus temas van en función de tratar de tener un posicionamiento político que identifique a los adversarios, que identifique a los enemigos del pueblo, que identifique a los que hay que vencer. Y entonces ahí lo que vemos es de alguna manera una guerra. ¿Por qué digo el término guerra? Porque la semana pasada yo mencioné que frente a esta pandemia, por ejemplo, habría que escuchar más a los médicos y menos a los cuartos de estrategia o a los burós de asesoría en mercadotecnia política. Tenemos claro que, bueno, para los que estamos en el medio político, pero más allá del medio político y el gubernamental, en muchos otros espacios se tienen estos famosos war rooms, que su traducción es cuartos de guerra. Y predominantemente lo que estos cuartos de guerra o estos asesores en comunicación o bufetes de comunicación de mercadotecnia política, lo que privilegian o lo que tratan de hacer como su primer interés, su primera responsabilidad, no es la solución de los problemas concretos, sino el que el personaje o el ente al que se está asesorando o respaldando salga bien librado en su posicionamiento público. O sea, aquí hay que distinguir para el ciudadano. Incluso se dan debates en los cuartos de guerra o en los cuartos de estrategia. Todos esos signos o esos nombres provienen de la guerra, precisamente. Incluso la palabra estrategia viene de una posición más alta
desde el cual se podía dominar el campo de confrontación para diseñar las acciones necesarias para salir mejor librados de la guerra. Entonces, de alguna manera, todos los cuerpos de asesoría de los entes políticos o entes gubernamentales, lo que privilegian es cómo salir bien librados frente a unas circunstancias determinadas, no la solución necesariamente del problema. Entonces, visto como una guerra, como un nosotros contra qué, o quiénes contra nosotros, y el asunto es que frente al público en general quede bien posicionado el ente respectivo. Entonces, visto esto, Lozoya o el avión, lo que se trata es, primero, de decir quiénes son los malos, de alguna manera ubicar el ámbito de los malos, de esta raya para la izquierda todos son perversos, todos son unos hijos de la fregada, y de este lado para acá, que es donde estoy yo, somos los buenos de la película y demás, ¿no? Entonces, hay que entender que de esto se trata. Desafortunadamente, el presidente en particular ha llevado más que nunca la acción gubernamental al término de la competencia política, porque así se asume él, así se entiende él. Él ha visto que su fortaleza es la confrontación política. ¿De dónde ha surgido el respaldo a Andrés Manuel? No porque haya acreditado ser capaz de hacer algo, sino porque es muy hábil para capitalizar, para aglutinar, para alentar, para motivar el confrontamiento contra. Entonces, no, el que vende a un enemigo no tiene que acreditar mérito propio, es parte de una estrategia. ¿Cómo me logro posicionar frente a un mercado determinado? O soy capaz de acreditar mi mérito, o sea, mi calidad, o soy capaz de venderle al público quién es el malo de la película. Y Andrés Manuel históricamente se posicionó frente al pueblo mexicano, vendiendo al enemigo. Acuérdense de toda la historia del innombrable y demás, ¿no? Entonces, él entendió que buscar una mayoría de rechazo a algo era más eficiente en su competencia política, lo hacía más competitivo políticamente. Entonces, todo se trata de manipular la información y la comunicación de tal manera que pueda posicionarlo mejor. Esa es la prioridad, no es resolver ningún problema. Y entonces, frente a ese posicionamiento fuerte, vencer a sus enemigos. Para eso sirve el Lozoya, para eso sirve el avión, porque incluso si cuantificamos en pesos y centavos el avión o lo de Lozoya, por favor, el aeropuerto cancelado y que no iba a costar y nos íbamos a ahorrar dinero y ahora resulta que costó más, el aeropuerto famoso cancelado de Texcoco, es muchísimo más dinero. Incluso, hombre, los que andan en redes sociales habrán visto cuántos aviones cuesta cada una de las decisiones que ha tomado equivocadamente el presidente de la República. Entonces, resulta, y lo hemos dicho antes en este programa, Gerardo, el avión es un símbolo. Es un símbolo de su lucha contra los ricos, contra los lujos, Sí. Eso es. Entonces, sepámoslo todos. Estamos en medio de una guerra comunicacional por su posicionamiento, no por la solución de los problemas que tenemos los mexicanos. Y en esta dinámica podemos, desde esta óptica, si es aceptada, podemos ver y analizar todo lo que pasa, incluso en la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque, acá te voy a decir, Luis, y disculpa que te interrumpa, y acá de tocar un tema muy interesante, que es 60,000 sería catastrófico, ¿sí? No, muy catastrófico. Muy catastrófico. Muy catastrófico. O sea, es muy catastrófico y sin embargo, porque lograste más de 60,000 y estás erradicando la pobreza en México, bueno, eso lo dicen las redes, ¿no? Gracias a él, ya hay menos 60,000, más de 60,000 pobres menos que como si en México, te premian y te dan además COFEPRIS. Oye, entonces la gente dice, ¿de qué se trata que Gatell y su cubrebocas sea premiado? No se entiende, en lugar de sacarlo. Precisamente de esto, si se analiza desde la óptica que yo estoy planteando, es relativamente sencillo de explicar. Gatell es un personaje que no está ahí para controlar la pandemia. Está para dar la cara y serle leal al presidente.
y manejar la comunicación de tal manera que diluya en la medida de lo posible la responsabilidad. Hombre, ha reconocido abiertamente que México es uno de los países que menos se aplican pruebas y no he encontrado un médico en ningún lado, de todo lo que haya leído, que la no aplicación de pruebas sea una medida eficiente para el combate de la pandemia. Así de fácil. No hay uno, ni el más bruto, perdónenme. Entonces es increíble que el supuestamente responsable de combatir la pandemia en México siga defendiendo la no aplicación de las pruebas para evitar no detectar a tiempo a los contagiados del coronavirus. Entonces, a ver, ¿cuál es la posición de Gatell? La posición de Gatell es esa, es el manejo comunicacional y la descarga de la responsabilidad en el presidente. Porque lo decíamos el programa pasado, hombre, hasta la ley ubica claramente la responsabilidad presidencial en esta materia. Él es el presidente del Consejo de Salubridad General, el Consejo General de Salubridad. Y esa responsabilidad está en la Constitución, ¿no? Y resulta que, pues el presidente le evade. ¿Por qué? Porque tiene a un payaso, perdónenme, que dé la cara por él. Y eso es lo que le premia. Como se lo premia a los comunicadores que no dicen las verdades. Como se le premia a los blogueros que ocultan las cifras o ayudan a ocultar las cifras. Porque todos en México tienen la convicción de que las cifras no son correctas, hombre. No hay un análisis, el más somero que se pueda realizar de las cifras de muertos y contagios en este país, en todo el territorio nacional, que no dé un cuestionamiento serio de si son reales o están subregistrados, tanto los muertos como los contagios. De entrada, si sabemos que hay pocas pruebas, pues hay muchos menos contagios de los que se reconocen. Y si hay pocas pruebas, también resulta que por COVID se mueren menos de los que se mueren. Entonces, el cálculo de muertos puede ser el doble o el triple de los que tenemos en todo el país, y resulta que seguimos oyendo alegremente el enunciado de las cifras de parte de los gobiernos, y ahí están, y no se hace nada. Entonces, ¿por qué se premia a Gatell? Por ser un cómplice. No hay ningún mérito en función de la responsabilidad que tiene, que debiera tener premio. O sea, no ha habido una cifra que le haya atinado. Hombre, es que él no sabe el futuro. Es que él no es adivinador. Él es médico, él es científico, muy bien. Pero nada de lo que ha hecho llevó a que esta pandemia fuera menos dramática o con menos repercusiones que las que tiene. Porque todo lo que ha hecho, de alguna manera, fue sin ánimo siquiera de controlar la pandemia, sino controlar la comunicación, administrar amablemente la comunicación para que el posicionamiento del presidente fuera adelante. Y entonces eso es lo que le premian. Te digo, como le premian ¿a quiénes? A todos, a los políticos que se vuelven cómplices de una decisión gubernamental, o a los periodistas que se vuelven cómplices de una decisión gubernamental, y los muertos ahí siguen, ahí los seguimos contando. Y entonces ahora el presidente dice, no, es que es una gravísima tragedia, ¿no? La pandemia. Reconoce muy levemente que es grave, pero solo para justificarse que hay países Oye, que Luis, estamos peor pero no digan cuántos muertos hay, por favor, ¿no? Claro, además. Mira, ¿quieres irte al punto clave del no digas cuántos muertos hay? Incluso ese no es el asunto, y trata de, con Lozoya, desviar la atención, y si Lozoya no fue suficiente porque apareció Pío López Obrador, el avión otra vez de nuevo, en video, el asunto del no uso del cubrebocas. Te voy a decir cómo lo percibo, Gerardo. Mira, yo he estado en innumerables cuartos de guerra, en asuntos de, pues, campañas, gobiernos, tanto federalmente como localmente. Y digo, no te voy a decir que soy un especialista ni nada en esta materia, pero la vida me ha llevado a tener contacto permanente con expertos en comunicación, mexicanos y del extranjero. Y bueno, más o menos le entiendo. No soy alguien que pueda dar clase en esa materia ni nada por el estilo, pero le entiendo más o menos.
Y entonces, además, tampoco hay que haber participado en esos cuartos, ni ser un profesional o haber participado mucho en política para entender una frase muy coloquial, muy común en nuestra sociedad, que es: una imagen dice más que 1000 palabras. Yo he tratado, por todas esas experiencias, buenas y malas en mi vida, de tratar de entender por qué el presidente no usa cubrebocas. Y digo, bueno, pues de repente lo que no quiere es mostrar una debilidad, mostrar un gobernante débil, porque si se tiene que cubrir, pues no tiene la fortaleza, sobre todo la moral, que dijo que no era una fuerza de contagio, es una fuerza moral, Gatell en alguna ocasión, en algún momento de la pandemia, pues no quiere algo que impida la comunicación entre el presidente y los ciudadanos, o sea, porque parte de la asesoría comunicacional dice que ¿cómo se llama? Nunca debe haber intermedios o algo, valladares, se dice, vallas que interrumpan la relación. Si quieres hacer que un gobernante se vea más cercano, pues trata de que nada esté en medio del ciudadano y el personaje. En fin, empiezas a razonar empiezas a reflexionar sobre las posibles razones o argumentos que pudieran llevar al no uso del cubrebocas. La verdad es que después de haberme matado a tratar de entender, yo concluyo lo siguiente: una imagen dice más que 1000 palabras. Regresé al básico. ¿Por qué no usa cubrebocas el presidente? Porque usarlo sería poner en la agenda como asunto prioritario en la mente de todos los mexicanos que estamos en una situación de alto riesgo de salud, que hay muertos que se cuentan por miles, que ya llegamos a 60,000, el escenario muy catastrófico, como lo advirtió López-Gatell, que sería llegar a 60,000, y el cubrebocas sería poner en la mente de todos los mexicanos eso. Sería poner en la mente de todos los mexicanos: sí, estamos en un problema de salud, ya hay 60,000 muertos que se pudieron haber evitado y no quise evitar. Así de dramático, así de duro y así de difícil es esto. Ponerse el cubrebocas en materia comunicacional sería: estamos en una emergencia sanitaria. Y el presidente no le ha importado reconocerlo, porque a él lo que le importa es que ese tema no sea tema para los mexicanos. Finalmente, en esto, como lo dije al principio, ese razonamiento de los cuartos de estrategia de los entes comunicacionales que asesoran, llevan al presidente, o por convicción propia, sin asesoría de nadie, a que el problema no es evitar contagios y evitar muertes. Para él así lo ve. El problema es que salga bien librado su imagen frente a la circunstancia. Y para que salga bien librado de su imagen frente a la circunstancia, la pandemia no es tema. Es más importante la rifa del avión. Por eso se volvió gritón de la lotería vendiendo cachitos. Señores, don Luis, gracias y hasta la próxima. El avión, jefe, el avión, compre su boletito. Hasta el próximo martes. Hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.